Del Evangelio según San Juan. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley, Moisés mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para probarlo y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, agachándose, se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como insistían en la pregunta, se alzó y les dijo: El que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y agachándose otra vez, continuó escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Y se quedó Jesús solo con la mujer allí en medio. Entonces Jesús se alzó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Mujer, ¿dónde están? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Dónde están todos esos que se complacen acusando? Que se embriagan contemplando los defectos de los demás, sacándolos a la luz, haciéndoles publicidad. ¿Dónde están esos que se creen grandes, empequeñeciendo a los demás, apuntando con el dedo, humillando? ¿Dónde están? Soy yo de los que me dedico a apuntar con el dedo, a disfrutar viendo los defectos de los demás, a anunciarlos por ahí a bombo y platillo. Disfruto acusando y poniendo de relieve lo negativo de los demás. ¿Ninguno te ha condenado? ¿Ninguno de todos esos te ha condenado? ¿Ninguno de esos que creen que salvan la verdad, apedreando a los demás, lapidando sin ningún tipo de piedad a quienes se equivocan y cometen errores? Todos esos que creen que dan gloria a Dios, eliminando a sus hijos pródigos. Todos esos que olvidan que tú has dicho que has venido a buscar a los pecadores y no a los justos, y que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Tampoco esos sanos te han condenado. Esos sanos que sin saberlo están más enfermos que todos los enfermos del mundo, porque el pecado de la soberbia ha anidado en su corazón. Esos tampoco te han condenado. ¿Cuántas veces mi verdad la utilizo contra tu verdad? Mi verdad, mi justificación para machacar, para humillar, para hacer daño. ¿Cuántas veces la falta de paz en las familias, en las comunidades religiosas, en las comunidades parroquiales, en la Iglesia en general, viene de usar un texto, una regla, una norma de vida
incluso el mismo Evangelio, como una piedra para lapidar a alguien, para herir a otro. La ley no nos ha sido dada para eso. La ley nos ha sido dada como un camino seguro que nos protege de nuestra propia capacidad de hacernos daño, de autolesionarnos con el pecado. La ley es el amor de Dios que ha tomado forma concreta, forma de código de circulación, por decirlo de alguna manera, para poder avanzar por la vida haciéndonos el menor daño posible. Ese es el fin de la ley. No es el de afear a nadie, el de machacar a nadie, el de constreñir la libertad. La ley no es para medir la virtud de las personas, decir, cumple muy bien la ley, es virtuoso y es bueno. Porque la ley no está creada para eso. Dios no nos la ha dado para eso. Este episodio del Evangelio ha sido durante muchos siglos tremendamente escandalizante y muy conflictivo. Tanto es así que este capítulo 8 de San Juan, al principio, la comunidad cristiana se negaba a admitirlo, le costaba. De hecho, la mayor parte de los testimonios antiguos, manuscritos, versiones, citas de los santos padres, han ignorado este episodio evangélico. Caminaban y lo bordeaban con sigilo y seguían al siguiente, como que nadie se atrevía a afrontarlo. Porque de alguna manera la Iglesia también ha ido madurando en su caminar. Nos escandalizaba, nos asustaba, nos venía muy grande la misericordia de Dios y la libertad de Jesús. Libertad que no tiene nada que ver con libertinaje, porque la libertad de Jesús es santa, es según el Padre. Pero nos daba miedo afrontar este pasaje evangélico porque daba la sensación, muchas veces lo interpretaban así y todavía hoy hay quien lo interpreta así y lo mira con cierto recelo. Parece que Jesús nos está dando licencia, permiso para pecar. Y no es eso. De hecho, dice claramente, no peques más. No peques más. Es así de categórico. No niega que esta mujer haya pecado hasta ahora. Y utilizando el verbo en imperativo le dice, no peques ya más. Hay una prohibición clara, expresa. Pero Jesús no la humilla, Jesús no la ataca, la pone frente a su verdad porque no niega que ha pecado. Había sido sorprendida en flagrante adulterio y eso era pecado. Lo único que para él el pecado de esta mujer no es el final, no es lo único. No la estigmatiza para siempre. No le dice que no tiene remedio, sino que, sin negar la verdad de su pecado, le hace ver que hay un horizonte, que puede vivir de otra manera sin pecar. Por eso le dice, vete y no peques más. Es precioso que lo primero que él hace es lo que hace siempre. Rescatarnos de las manos crueles que nos quieren machacar y matar. Liberar a esta mujer de todos esos que literalmente la quieren linchar.
a pedrada limpia, sin amor, sin misericordia, sin compasión. De hecho, hasta el mismo nombre del pasaje evangélico es impresionante. La mujer adúltera, ni siquiera tiene nombre. Adúltera, como si no hubiera hecho en la vida otra cosa más que cometer adulterio. No sabemos nada de ella. Pero algo más haría en su vida, además de cometer adulterio, ¿no? En esa vida en que efectivamente cometió adulterio, algo bueno y positivo habría. Pero aquí se ignora, solamente es la adúltera, como si no hubiera hecho otra cosa más en la vida, ¿no? Y así ha pasado a la posteridad y así la conocemos, la mujer adúltera, como si no tuviera nada más en la vida que mereciera la pena y lo único relevante es su adulterio, ¿no? Y de hecho allí la llevan, allí la sueltan en medio, le dicen a Jesús, ala, venga, hay que cargárselo, lo dice la ley de Moisés. Y Jesús se encuentra ante la realidad del pecado, que está ahí y que Él no niega. Pero el pecado es una cosa y esa mujer es otra. El adulterio es una cosa y quien ha cometido el adulterio es otra. Entre paréntesis yo voy a decir que siempre que he leído este pasaje digo, bueno, la mujer adúltera, digo, ¿y aquí no faltaba alguien? Porque llevan a la mujer y la sueltan ahí, que se la carguen. Pero ella no estaría cometiendo el adulterio sola. Que yo sepa, el adulterio siempre es un pecado de dos. ¿Y dónde estaba el otro? Esto lo digo yo entre paréntesis, pero siempre lo he pensado. Digo, bueno, ella y el otro... Cierro paréntesis, ¿no? Esto es una reflexión que yo me he hecho muchas veces. Digo, aquí falta alguien en esta escena. Pero en cualquier caso, a lo que iba, Jesús ve el pecado en sí, que en ningún momento niega ese pecado, y ve a esa mujer que ha cometido el pecado, que aparte de su pecado, ella es quien es y tiene una dignidad. Y Jesús la ama, la redime, la libera, evita su muerte, como evita la nuestra. Jesús ha venido para eso, para buscar lo que estaba perdido, para sanar lo que estaba enfermo, para salvar. Y lo hace con ella. Y para ponernos a todos en la verdad. Y aquellos que no han cometido adulterio, pero tienen el corazón lleno de odio, de resentimiento, de dureza, que no conocen la compasión ni la misericordia, a esos también los, no sé si los cura, pero al menos intenta ponerles en la realidad. Y los desnuda, descubre toda su malicia. Aquella mujer probablemente si había sido sorprendida en adulterio, estaría allí desnuda o medio desnuda de cualquier manera. Los otros estaban muy bien vestidos, pero Jesús de otra manera les desnuda. Desnuda su corazón y deja a la vista de todos su malicia. Deja a la vista de todos que no están buscando a Dios ni que se cumpla su ley, sino que lo que buscan es descargar su saña contra esa mujer. Y lo que buscan es pillar a Jesús, dejarle en evidencia. Esto lo hacemos también muchas veces con Dios, ¿no? Cuando le empezamos a pedir a Dios explicaciones. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿A ti te parece bonito esto, Señor? No es justo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué permites esto? Si eres bueno, quita a esta persona de en medio. Si de verdad eres Dios y eres todopoderoso, evita este mal. Cuando el mal no es de Dios, es nuestro. Quítanos esta cruz. Para eso eres Dios, para que hagas mi capricho y me quites lo que me molesta. Esto lo hacemos muchas veces, ¿no? Y estos lo hacen, ¿no? También. Ante esta mujer, la ley de Moisés dice que hay que lapidarla y ya. Sin juicio, sin consideración, sin escucharla, sin... ¿Tú qué dices? ¿Cuántas veces increpamos a Dios, no? Nos atrevemos a hacerlo. Y
Jesús, una vez más, dice el pasaje evangélico, se agacha y se pone a escribir con el dedo en el suelo. Esta actuación de Jesús a lo largo de los siglos ha tenido muchísimas interpretaciones, ¿no? Y entre esto que no se entendía, la sensación que daba o la interpretación que hacían algunos de que estaba dando permiso para pecar, pues la verdad es que este texto evangélico en los primeros siglos de la Iglesia era muy conflictivo. De hecho, hasta el mismo Concilio de Trento no tuvo pleno reconocimiento de canonicidad. O sea, sí se leía, pero en fin, sí, para decir palabra de Dios revelada, texto canónico, al 100% fue en el Concilio de Trento. Esto es muy impresionante. La misericordia de Dios nos da tanto miedo que este pasaje evangélico hasta el Concilio de Trento, que fue como quien dice antes de ayer, siglo XVI, XV-XVI, XVI en realidad, no fue admitido como texto canónico. Esto es antes de ayer, en 2000 años de la Iglesia, 1600, 1500 años, más de 1500, sin reconocer canónicamente este texto. San Agustín lo dice en un momento dado, que había gente de poca fe que había eliminado este fragmento evangélico pensando que este fragmento evangélico daba como una patente de impunidad a las mujeres y que era muy peligroso, que las mujeres nos íbamos a desmadrar si se reconocía como texto canónico esto, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta admitir la bondad de Dios? ¿Cuánto nos cuesta comprender el corazón y la mente de Dios que se nos muestra en este texto en Cristo Jesús, ¿no? Y ante la dureza de corazón y la mala intención, la perversidad de quienes van a pillarle, el que es consciente y se da cuenta, no se encoleriza, no contesta mal, se ve ante una mujer pecadora y ante un grupo de acusadores que no son menos pecadores que ella. Entonces, ¿qué hace Jesús? Como siempre, ante nuestro pecado, ante nuestra dureza, ante nuestra intransigencia, se agacha. Una vez más, Jesucristo, nuestro Señor, ante el pecado del hombre, se inclina, se agacha y se pone a escribir con el dedo en el suelo. Esto ha tenido muchas interpretaciones diferentes a lo largo de los siglos, ¿no? Una de las interpretaciones que a mí me llega al corazón y es la contraposición, porque están utilizando la ley para pillarle, ¿no? La ley como arma arrojadiza. Ahora, con la ley nos cargamos a la mujer y sobre todo dejamos en evidencia a este rabí de pacotilla que va diciendo cosas contrarias a la ley de Moisés, ¿no? Le vamos a dejar en evidencia, a ver por dónde sale, porque la ley de Moisés dice claramente que hay que lapidarla. A ver cómo se atreve a decir que no hay que lapidarla. A ver por dónde sale. Y claro, si la intenta lapidar y cumplir la ley, se va a desdecir, porque todo su de misericordia y compasión, si él dice que sí, que empecemos con las pedradas, se va a desdecir. Y si se atreve a decir que la ley de Moisés está equivocada, pues es un blasfemo y entonces le lapidamos a él. A ver por dónde sale aquí este supermaestro, ¿no? Jesús es consciente, perfectamente consciente de la perversidad de estos ancianos que llevan a esta mujer, ¿no? De la manipulación. Y ante esa situación que le hiere profundamente, porque si algo le duele es la dureza de corazón, él se inclina, se agacha y se pone a escribir con el dedo en el suelo.
La ley fue escrita por el dedo de Dios en el Sinaí, en unas tablas de piedra. Ahora es el dedo del Hijo de Dios, el dedo de carne del Verbo de Dios, quien escribe en el suelo, no en tablas de piedra, sino en el polvo del suelo. Y lo hace agachándose, no en lo alto de un monte, sino abajándose. Así es como nos ha enseñado Jesús que se escribe la ley y así se escriben nuestros pecados, ¿no? Él los escribe en el polvo. Y así como lo que se escribe en una tabla de piedra es imborrable, inamovible, lo que se escribe en el polvo fácilmente, pasando una mano, se borra. Así es nuestro pecado ante Dios. Se escribe, es real, pero no queda grabado en la piedra para siempre, sino con una cosa que se llama contrición, dolor, arrepentimiento. Dios pasa su mano sobre ese polvo y queda ya borrado. No es para siempre. El adulterio de esa mujer es adulterio y está mal, pero no es irremediable, no es lo único, no es lo más importante. Lo importante es escribirlo en polvo y con el arrepentimiento, diciéndoselo a Jesús, Él mismo pasa su mano y borra lo que está escrito. No son marcas indelebles para siempre. Nuestro pecado es real, pero ante la misericordia de Dios desaparece fácilmente, como quien pasa la mano por el polvo y borra. La misericordia de Dios es todopoderosa, es omnipotente. Hay una oración colecta, ahora no recuerdo de qué día, pero recuerdo perfectamente la oración que dice: oh Dios, que muestras tu misericordia, sobre todo en que muestras tu omnipotencia, sobre todo en perdonar. Así empieza esta oración. Oh Dios, que muestras tu omnipotencia, sobre todo en perdonar. Dios es omnipotente principalmente cuando derrama su misericordia. Es cuando más todopoderoso es. Porque cuando Él derrama su misericordia vence al pecado, lo borra. Pero tenemos que pedirlo. Y esa es la gran lección que Jesús da a los fariseos. La ley es perfecta. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, dice el Salmo. La ley es perfecta. Aplicarla. Por supuesto que hay que aplicarla. Yo no he venido a abolir nada, sino a darle plenitud. Pero un detallín. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Quién puede tirar la primera piedra? Hay un salmo que dice: ¿quién puede mover la piedra? El hombre de manos inocentes y puro corazón. ¿Quién es ese? Solo hay uno, el que está escribiendo en el suelo. Es el único que podría tirar la primera piedra.
el único. Y él no la tira, porque no quiere tirarla. Ha venido a remover la piedra de mi sepulcro, la que me tiene enterrada y muerta en vida. Esa piedra sí, la quiere retirar. Él es el único que puede retirar también esa piedra, y esa sí la retira. Pero coger piedras para arrojármelas, Jesús eso no lo hace nunca, ni lo va a hacer. Y es el único que de verdad está libre de pecado. Tiene manos inocentes y puro corazón. Y no lo va a hacer. Y a todos esos sedientos de venganza, llenos de malicia, retorcidos, con deseos de dejarle en evidencia, que le increpan y le quieren poner de frente a la ley, que es el Padre, el plan del Padre, la ley que Jesús ama porque es la ley que ha salido de las entrañas del Padre, quieren confrontarle, quieren enfrentarle. Él les contesta eso. ¿Cómo voy a ir yo en contra de la ley? Por supuesto que no. Vamos a cumplir la ley. Venga, ale, vamos a lapidarla, que es lo que dice Moisés, pero que empiece el único que de verdad sea impecable y cumpla la ley en todo. Y mientras tanto sigue agachado, escribiendo en el suelo, diciendo: conozco vuestros corazones, sé todo lo que hay en ellos. Podría apedrearos a todos, porque entre vosotros hay adúlteros, usureros, mentirosos, blasfemos. Pero yo no quiero apedrear a nadie. Solo quiero remover vuestro corazón de piedra, la piedra que ha convertido vuestro corazón en un sepulcro lleno de muerte, de dureza. Podría apedrearos a todos, pero no quiero. Quiero que salgáis de vuestro sepulcro interior. Quiero remover esa piedra. Y dice el texto evangélico que poco a poco se fueron unos tras otros, mientras él seguía agachado, humillado, abajado. Inclinado sobre el pecado que estaba escrito en el suelo y que él estaba escribiendo. Porque Jesús escribe nuestro pecado no para acusarnos, sino para borrarlo. Y él sigue inclinado. Y se fueron todos, uno tras otro. Empezando por los más ancianos. Y al final Jesús se quedó solo, como siempre, solo frente a la mujer allí en medio. Y entonces Jesús, puesto en pie, se alzó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo lo más grande: tampoco yo te condeno. Porque Él no ha venido a condenarnos, Él ha venido a salvarnos. Tampoco yo te condeno. Vete. Sigue tu camino, sigue viviendo, pero no peques más. No puedes seguir viviendo de la misma manera.
Yo no te condeno, pero sí te digo que no puedes continuar así. Esta es tu vida hasta ahora. Este ha sido tu pecado. Yo no te condeno por él, pero no quiere decir que no importe que puedas seguir pecando. No peques ya más. Eres una mujer, eres un ser humano. Por eso he evitado que te mataran, porque tu vida es valiosa. Pero tu vida no puede ser igual que hasta ahora. No puedes seguir pecando. Tu pecado no justifica para mi Padre tu muerte. Tu pecado no puede dar lugar a que otros pequen, dando rienda suelta a su odio y a su resentimiento. Pero ese es otro tema. Tú no peques más. Tú no puedes seguir viviendo así, sin dignidad, sin felicidad. Yo no te voy a lapidar, pero sí tengo que quitar también la piedra de tu sepulcro y hacerte salir de ahí. Tú no puedes vivir muerta ya. Porque ya estabas muerta. Los que te querían lapidar solamente querían rematarte, pero tu pecado ya es muerte. Y yo quiero devolverte a la vida, por eso vete, vive, sigue tu camino, pero no peques más. No vuelvas al pecado que es muerte. Simone Weil dice una frase impresionante y lapidaria. Dice: anteponer la ley a la persona es la esencia de la blasfemia. Jesús afirma una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Lo podemos leer en Marcos 10:5 o Mateo 19:8. Dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio permiso de repudio. Fue otra pregunta trampa de los fariseos, ¿no? Y dice: por la dureza de vuestro corazón, no porque de verdad Dios lo quisiera, sino por cansinos, por tercos, por cabezotas. A veces no todo lo que llamamos de Dios tiene origen divino, sino que es reflejo de un corazón duro, intransigente, inflexible. Un corazón que tiene miedo a la libertad, que tiene miedo al amor.
Como no sabe gestionar ni el amor ni la libertad, se endurece y acaba convirtiéndose en una especie de masa inflexible que tiene forma de corazón pero no late, no se mueve, no da calor, no tiene vida. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio el permiso del repudio, no porque Dios lo quisiera, sino porque vosotros os empeñasteis. Jesús nos enseña a ser fieles al Espíritu, nos toma de la mano y nos enseña a usar conjuntamente el corazón, la conciencia y la inteligencia.